Es la vida la que te va proporcionando munición para lo que escribes. Y la vida, pues en todo lo que te ocurre y en lo que no te ocurre, porque las cosas que no nos ocurren también son muy importantes, ¿eh? No olvidemos esto. Lo que haces, lo que piensas, tus logros, tus frustraciones, todo forma parte de la vida. Es decir, no solamente las cosas que hemos hecho, no solamente la mujer de la que nos enamoramos o deseábamos y conseguimos, sino también aquella a la que no conseguimos nunca, ¿no? Eso también forma parte de tu vida. Entonces, con todo eso uno va elaborando, va digiriéndolo, va decantándolo, como los vinos cuando maduran, va dejando pozo en tu vida y luego llega un momento en que de esas cosas que has vivido o leído, pues surge la necesidad de escribir, ¿no? Pero normalmente es un proceso lento, nunca sabe uno cuándo va a ocurrir. Y casi siempre está sublimado o metamorfoseado. Normalmente uno no escribe las cosas que le han ocurrido, sino que de alguna manera se venga de lo que ocurrió y lo cambia, ¿no? Muchas veces el novelista trata de ganar, a través de la escritura, trata de ganar las batallas que no ganó en la vida, ¿sabes? Aquellas cosas que salieron como tú no querías que saliesen, pues a través de la literatura las cuentas de otra manera, ¿eh? Y luego, naturalmente, pues a todo este bagaje de experiencias personales están las experiencias de otros, las experiencias que otros te cuentan en los libros o las experiencias que otros te cuentan en las confidencias que te hacen, en la vida que compartes con ellos, etcétera, etcétera. De tal manera que un escritor al final es como un espía, ¿eh? Es un espía, siempre estás espiando la vida que te rodea. Bueno, yo creo que un escritor que no tiene forma, que no tiene un estilo personal, no es escritor, ¿no? Alguien dijo que el estilo es el hombre. Un auténtico escritor tiene que ser distinguible cuando lo lees, ¿eh? Cuando nosotros leemos a Quevedo, sabemos que es Quevedo, sabemos que no es Góngora ni Cervantes, ¿no? Y Cervantes también sabemos que es Cervantes y no es Lope ni es Calderón. Cada escritor tiene que tener un estilo personal. Pero el estilo, la forma, no tiene que ser un puro perifolio, ¿no? Que uno se pone así para ir más lucido, ¿no? La forma, como la propia palabra indica, tiene que formar aquello que escribes, ¿eh? La forma no es un aderezo, no es un postizo, no es un puro ornamento. La forma es lo que ahorma lo que escribes. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre tu forma y aquello que moldeas a través de la forma, ¿no? Entonces, el auténtico escritor, el buen escritor, es el que sabe que exista una amalgama perfecta entre aquello sobre lo que escribe y la forma en la que lo brinda. Es decir, lo importante en el escritor es que haya una adecuación entre el fondo y la forma. Yo empecé escribiendo cuentos, en mi juventud escribí decenas de cuentos, incluso me atrevería a decir que cientos de cuentos. Participaba en muchos pequeños concursos. Aquí en León, por ejemplo, gané el concurso que convocaba el Diario de León, gané también un concurso que convocaba la Universidad de León. Y luego me pasé a la novela, efectivamente, y ahí me he quedado de momento. Y luego escribo muchos artículos de prensa. La verdad es que a mí me gusta ser escritor. No creo demasiado en los géneros. Yo creo que los géneros es una especie de excusa que el mercado le brinda al escritor para poder llegar a los lectores, ¿no? Unas convenciones que cada época son distintas. En el siglo XX pues ha sido la novela. No sabemos lo que va a ser en el siglo XXI. Da la impresión de que la novela se está muriendo. No sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces el escritor se va adaptando. Pero yo la verdad es que me he sentido a gusto en casi todos los géneros. La poesía la dejé, que fue lo primero que cultivé en la juventud, en la adolescencia más bien, y dejé de escribir poesía a los 18 o 20 años, dejé de escribir poesía.
Luego escribí muchísimos cuentos, como os digo, entre los 16 y los 25 años escribí muchísimos cuentos. Empecé a escribir artículos más o menos a esta edad, a los 25 años, que fue 24 años, que fue cuando empecé a colaborar en prensa. Y desde entonces he seguido escribiendo, porque todavía sigo colaborando, no sé si por mucho tiempo, porque la prensa pues está en una situación cada vez más calamitosa. Y las novelas, pues empecé también a los 25 años y hasta ahora, ¿no? Y entre medias, pues he escrito otras cosas que me he ido mejor o peor. He escrito algún guión cinematográfico, he escrito alguna obra de teatro que está inédita, he escrito ensayo, biografía. Digamos que me gusta cultivar todos los géneros. Mi novela más autobiográfica es mi última novela hasta la fecha, que se titula Mirlo Blanco, Cisne Negro. Es una novela en donde se cuenta la historia de amor y odio entre un maestro y su discípulo. Un joven escritor que está empezando y un escritor ya veterano que está de vuelta de todo y que está muy amargado, ¿no? Entonces, digamos que en mí hay rasgos, de mí hay rasgos en los dos personajes. En uno más el Parada juvenil, el Parada que empezaba a escribir, en otro más el Parada ya un poco más de vuelta de la vida. Y esta es mi novela más autobiográfica. Aunque las cosas que cuento en la novela no me han sucedido a mí, es lo que os decía antes, ¿sabéis? Es decir, que uno a través de lo que le ha sucedido luego lo metamorfosea, lo cambia y le da otra forma. Y normalmente, más que autobiografía en el sentido físico de la palabra, en el sentido de contar cosas que te han ocurrido, es una autobiografía espiritual o mental en la que cuentas no tanto lo que te ha ocurrido, sino el itinerario intelectual o espiritual por el que has pasado en distintas etapas de tu vida. En realidad, optimismo y pesimismo son estados de ánimo, no son más que estados de ánimo. La esperanza y la desesperación son algo mucho más importante que estados de ánimo. La esperanza es una virtud teologal, nos decía antes el catecismo, es decir, es una de las virtudes más importantes de la vida que uno tiene que cultivar, más allá de que lo que ve en la naturaleza humana, lo que ve en la deriva de la historia, pues sea motivo de pesimismo. Son cosas distintas. Uno puede creer, por supuesto, en realidades sobrenaturales o en realidades de ultratumba, y en cambio puede tener una visión negativa de la época en la que vive, de la deriva de la historia, incluso de la naturaleza humana. Una persona religiosa hoy en día puede parecer una persona retrógrada o puede parecer una persona desfasada, pero si lo miras desde otra óptica puede parecer una persona vanguardista, puede parecer un profeta que se está anticipando a la siguiente época, ¿no? Bueno, en la vida uno tiene que ser lo que tiene que ser, o sea, uno tiene que ser verdadero consigo mismo. Esto es lo importante, ¿no? Uno no tiene que dejarse arrastrar por las modas. Lo más triste es esa gente que siempre va corriendo detrás de algo, ¿no? Uno tiene que estar quieto, A veces la moda pues te pilla, te estás aquí sentado, ¡plaf! Y de repente pues te pones de moda. Pero si vas persiguiendo la moda, lo más probable es que no la consigas alcanzar nunca y además pues hagas el gilipollas, ¿no? Y con esto de la fe, que no es una moda naturalmente, pero sí tiene que ver con el estado de ánimo de la civilización en un determinado momento, y hoy vivimos un estado de ánimo escéptico, que yo creo que cambiará. Yo no creo que mi pensamiento sea conservador, todo lo contrario, creo que mi pensamiento es un pensamiento muy, no diré revolucionario porque es una palabra que no sería exacta, ¿no? Pero efectivamente creo que es un pensamiento a contracorriente. El conservador lo que tiende es a mantener lo que hay. Mi pensamiento es muy disolvente, es un pensamiento muy poco complaciente con lo que hay. Entonces conservador no es. Puedes discutir si es
si es subversivo, si es reaccionario, pero conservador no. Conservador no. Un gran pensador español, hoy absolutamente anatemizado, Jaime Balmes, decía que los conservadores lo que hacen es conservar lo que hacen los revolucionarios, ¿no? Entonces no, yo no me siento nada conservador, todo lo contrario. Sí me siento, digamos, contrario al espíritu de mi época. Pero pienso que para un escritor es necesario ser contrario al espíritu de tu época. No es la única manera de sentirte a disgusto y por lo tanto de ahí surge la auténtica creación. Normalmente las personas que están a gusto en la vida, que son felices, no se dedican a escribir. Se dedican a vivir simplemente. Cuando te dedicas a escribir es porque hay una insatisfacción profunda en la vida que te toca vivir, ¿no? Ganar el premio Planeta pues me dio una resonancia, me permitió colaborar en prensa de forma más regular, me convertí en una persona más solicitada y entonces digamos que pude plantearme en serio el vivir así, ¿no? Pero yo lo quise hacer siempre y de hecho viví siempre de la literatura, yo no he trabajado en otra cosa. Cuando acabé mis estudios, pues viví de estos premios, de estos pequeños premios literarios en los que participaba, de traducciones también, y luego pues afortunadamente a los 24 años publiqué mi primer libro, no me fue mal, y a partir de ahí pues siempre he vivido de lo que escribo o de los alrededores, digámoslo así, de la escritura, ¿no? Pues mira, pues hoy, pues por venir aquí, pues el Ministerio de Cultura pues me da una pequeña cantidad. Siempre he vivido de esto. Pero yo creo que hoy en día para un joven escritor es una mala táctica. Yo a un joven escritor le recomendaría que consiguiese un trabajo. Que consiguiese un trabajo y que su creación no tuviera que depender de... O sea, que su supervivencia, digamos, material no tuviera que depender de la escritura. Porque vamos hacia una sociedad en donde la escritura cada vez es menos valorada. Y por lo tanto vivir de la literatura cada vez va a ser más difícil. Si tú has escrito un buen libro, lo más probable es que algún editor se dé cuenta y te lo publique. Pero el problema es que hoy un libro, pues, tiene muchas posibilidades de pasar inadvertido. La literatura cada vez interesa a menos gente, la gente cada vez lee menos porque Internet y los aparatos pues nos comen mucho tiempo. Entonces es difícil llamar la atención del lector, ¿no? Y un premio te ayuda mucho, un premio te allana el camino. Uno tiene que crearse una disciplina muy, muy férrea y una disciplina muchas veces es rodear lo que haces de hábitos, ¿no? De costumbres, de casi podríamos decir de supersticiones incluso, ¿no? Entonces yo me levanto todos los días a la misma hora, hago lo mismo siempre, me tomo un té muy cargado, no desayuno, solamente me tomo este té, escribo a mano, esto es muy importante porque ya prácticamente yo me atrevería a decir que yo ya soy el último novelista que escribe a mano en España, o sea, soy el último dinosaurio. Conozco a alguno, pero mayor que yo. Más joven que yo no conozco a nadie, a ningún novelista que escriba a mano. Y escribo durante toda la mañana, hasta las 2 o las 3, depende de cómo se me dé el día. Si se me da bien, procuro alargar hasta las 3 y ya termino exhausto y hambriento, claro, porque como no he desayunado. Y esto todos los días, salvo un día a la semana que suelo descansar, ¿no?
Pues yo a una persona joven le recomendaría... hombre, le recomendaría muchas cosas. Le recomendaría que leyera a los grandes maestros, por una parte. Creo que esto es muy importante. No se puede ser escritor si no eres consciente de lo que te precede, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los errores de nuestra época es la pretensión de originalidad, la pretensión un poco adanista, ¿no? De que el mundo empieza contigo. No, tienes que tener el valor de leer a los grandes maestros, ¿no? Leer las grandes obras de la literatura y confrontarte con ellas y darte cuenta de lo que es escribir y pensar si verdaderamente vales para eso. No porque de repente a ti se te ocurra que, oh, sí, yo puedo escribir. No, ya. Pero es que a lo mejor lo que tú has escrito ya está escrito. Tranquilízate, que te preceden miles de años. Entonces tienes que confrontarte con los grandes maestros. Le recomendaría también a una persona que quiera ser escritora esto que hablábamos antes, ¿no? Un escritor tiene que estar a la contra. Un escritor no puede ser complaciente con su época. Porque si eres complaciente, vas a hacer una escritura convencional. Vas a hacer una escritura a la moda. Vas a tratar de satisfacer el gusto de tu época. Y el auténtico escritor, al contrario, el auténtico escritor lo que hace es escupirle a su época, digámoslo así, ¿no? El auténtico escritor tiene que revolverse contra su época. Entonces el escritor tiene que desarrollar una conciencia crítica muy fuerte contra su mundo. De tal manera que todo lo que sea aplaudido, todo lo que sea votado por mayoría, todo lo que sea encumbrado, entronizado, tiene que ponerlo en tela de juicio, porque probablemente tiene que considerarlo sospechoso, digámoslo así, ¿no? Cuando alguien es alabado por todo el mundo, o por el contrario, es denostado por todo el mundo, el escritor tiene que sospechar, ¿no? Digamos que esa actitud de sospecha ante la vida es importante para el escritor. Y luego le recomendaría, como os decía antes, en un aspecto más práctico, le recomendaría... sí, que fuera consciente de que, por desgracia, hoy en día las vocaciones artísticas cada vez tienen una cabida menor en nuestra sociedad y, en concreto, la literaria tiene una cabida muy pequeña. Entonces yo le recomendaría que consiguiera un trabajo modesto, o sea, que no sea ambicioso, que reserve la ambición para la creación literaria, pero que consiga un trabajo modesto que le permita vivir. De tal manera que luego va a poder escribir lo que quiera. Dedicarse profesionalmente a la literatura tiene muchos peligros. El primero y fundamental, que normalmente la literatura no da para vivir, pero el segundo problema mayor es que te va a tocar escribir de cosas que no te apetece escribir, ¿sabes? O sea, a mí me toca escribir de muchas cosas que no me apetece escribir, porque escribo artículos en la prensa y hay veces que el tema que te toca tratar, pues sí, te apetece, pero hay otras veces que no te apetece nada. Y sin embargo tienes que escribir. Y eso es muy fastidioso. Es muy fastidioso, ¿no? Por no hablar de que los editores cada vez son más exigentes y lo que quieren es que escribas, por ejemplo, pues hoy en día los editores quieren que escribas novelas o históricas o de intriga, porque son las únicas que se venden, dentro de lo poco que se venden los libros. Entonces, claro, un escritor como yo, que tiene que vivir de lo que escribe, pues claro, es más permeable o más frágil a estas presiones externas, ¿no? Mientras que un escritor que tiene un sueldecito que le permite vivir, pues va a ser más libre a la hora de crear, ¿no? Y normalmente, pues esa libertad en la creación, no siempre, porque ha habido grandes escritores que han hecho obras de encargo, digámoslo así, pero normalmente esa libertad interior te proporciona una mayor capacidad, pues, para investigar en los límites de la escritura que no tienes cuando eres un profesional, digámoslo así, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.